Padre Santo, en esta tarde en la que completamos el día de luz, desde el inicio de este día de luz, queremos terminar el día completo. Gracias. Te rogamos la bendición para esta hora en la que una vez más nos bendices, nos ayudas. Te rogamos que extiendas como la luz se extiende y penetra hasta los rincones más escondidos. Gracias porque cuando la luz corre a una velocidad fantástica. Velocidad de la luz es tu presencia. Que la luz de tu palabra corra en nuestro corazón, de manera que seamos iluminados en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta hora de ofrenda es la continuación de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Me he propuesto, es un testimonio personal, me he propuesto sacar mi cartera siempre que haya ofrenda y sacar de mi cartera, dentro de la capacidad o el nivel que tiene la ofrenda, o la promesa, o el sostenimiento, o la ayuda, depende del caso. Pero he procurado eso, hermanos, y pues no me ha ido mal. Al contrario, creo que el Señor es un buen patrón y da de acuerdo a lo que necesitamos. Gracias porque ustedes se van esforzando día a día a fin de que pues la actividad de adoración, de alabanza, de enseñanza, pues siga adelante. Y si no somos escasos para extender la mano, imagínense su mano de Él. ¿Cómo será? ¿Cómo estará? Él está deseoso de dar. Le dio al pueblo de Israel comida del cielo. Y en ese misterio tan grande de que el pueblo de Israel pudo comer alimento celestial, y también él pudo comer ya resucitado alimento terrenal. Uno se tiene que preguntar cómo va a ser el cuerpo de resurrección, que tendrá la capacidad de diferentes clases de alimento, que hay que considerar que en la tierra nueva, pues el alimento será abundante, muy nutritivo, porque en la tierra nueva pues va a ser eso, una tierra. Pero en medio de todo eso, Dios derrama la bendición de acuerdo a la naturaleza de cada cosa. Y si desde hoy practicamos lo mejor, puesto que en un lugar así como este, pequeño que sea,
siempre hay necesidades y puede llegar el momento en que pues tengamos que aportar para alguna situación especial como la que podemos tener pues, tal vez pronto, sabiendo que el Señor es un excelente patrón y que en su tiempo, después de ser probados, Él paga muy bien y nunca nos irá mal, nunca nos irá mal, al contrario. Recuerdo un hermano que ya no está con nosotros, ya está con el Señor, que un día de principio me sorprendió porque dijo, ya, hermano, ya no voy a dar tal cantidad para el sostenimiento pastoral. Le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque ahora voy a dar más de eso. Y le aumentó para el sostenimiento pastoral. Y yo fui viendo cómo Dios le aumentó a él. Dios le aumentó y vivió mejor. Lo siento por los que no dan. Digo, por ellos, no por mí. Lo siento por aquellos que se hacen patos. Válgase la expresión. Se hacen patos, parece que dan. O dan en un rol equivocado. Hace años alguna familia ya se está desintegrando por la muerte. Pero hace algunos años alguna familia pensaba que dándole mantenimiento básico al templo, con eso daban lo que debían de dar. Entonces cambiaron los roles para ellos. Y después eran muy dispuestos para el servicio de lo material en el templo. Me refiero a trabajo manual. Pero de lo demás no. De lo demás no. Y pues siempre los tratamos como miembros del grupo cristiano. No se distinguían por dar ofrendas especiales. Tampoco se distinguían por, en su caso, dar promesas, prometer y cumplir. Fueron muy distinguidos en eso porque no, nunca, de eso nunca. Si se trataba de dinero, cambiaban eso por los roles que hacían, pero eso es como desviar fondos, vamos, para poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues solamente que traiga una cantidad de más de 70, 80, 50 pesos, podría dar el cambio. A veces uso el cambio unido a lo que saco de la cartera para completar una cierta cantidad.
Pero esto es un complemento. No es lo que me sobra, no es lo que rompe la bolsa de mi pantalón. Es un complemento. Porque a Dios no le damos limosna. Por eso se le llama ofrenda. Aunque hay una enseñanza de dar limosnas para los muy pobres. Y eso se saca de los ayunos. Pero en este tiempo hemos estado en engorda. Ya no ha habido tal cosa, pero la tesorera aparta lo de los ayunos. Y cuando ha habido alguna necesidad, los podemos agregar. Rosita y Carlos, su esposo, les agradecen a ustedes la ofrenda que levantamos. ¿Hace 8 días fue? ¿Hace 8 días? Puesto que están en una situación difícil, parece que el hermano no puede cerrar su párpado, no obedece ya su párpado, porque le dio una embolia. Su presión está muy alta. Es el momento no solamente de ayudar físicamente o con alguien que también ayude, ¿no? Una institución, por ejemplo, Seguro Social, si es que se da el caso. Aparte de eso, aparte de eso. El Señor no nos quiere pobres. El Señor nos quiere prósperos. Y la prosperidad empieza por el dar. Yo me considero, y a Dios sea la gloria, un hombre exitoso en mi nivel. En mi nivel. Por la bendición de Dios. Así que gracias, hermanos, porque no solamente con su presencia enriquecen, sino también con sus medios económicos. Gracias, hermanos, porque esto es ser una iglesia. Desgraciadamente los que nos ven en línea, pues no guardan sus ofrendas, que sí podían guardarlas. Simplemente reciben la palabra y el gozo del Espíritu. Pero están muy ocupados porque pues tienen que estarse moviendo en su casa. Y aquí estamos especialmente para eso, ¿no? Algunos que defienden el culto nada más mediodía, dicen que el pueblo de Israel iba a la sinagoga, pero nada más un tiempo del día. Y defienden que para qué regresar en la tarde, que eso no es bíblico. Pero recordemos que en el pueblo de Israel toda la familia era cristiana. Toda la familia era temerosa de Dios. Díganme si no venimos en la tarde, si toda la familia estaría de acuerdo en hacer un culto en casa.
Ahí cada quien agarra su patín, por decirlo así, y hace lo que quiere. Ya sea cuidar niños, eso es muy común, que luego los abuelos los dejan de cuidadores. O hacen un guisado especial para la familia. Yo creo que tiene su tiempo y tiene su importancia. Pero también tenemos el sábado literal, cuando menos una tarde, que es el día en que menos se trabaja. Regularmente la gente sale del trabajo más temprano. Entonces argumentan y dicen, no, pues el pueblo de Israel nada más una vez se reunía en la sinagoga y listo. Pues sí, pero toda la familia era temerosa de Dios. En esta cultura occidental es diferente. Y más bien el creyente se tendrá que hacer al modo de la familia y no la familia al modo del creyente. Entonces estamos haciendo lo correcto. Algunos que no terminaron el trabajo entre semana lo usan hoy para terminar y así se van quedando. Se van enojando inclusive porque se tienen que enojar para justificar el hecho. Se tienen que enojar. Y si no hay motivo para enojarse, lo van a buscar. Para tener justificación. Y las justificaciones son muy pesadas, son muy fuertes, son comparables a un caballo de guerra, cuyo jinete es el diablo y cuya espada, cuyo arco, que es arco, espada, arco, cuyo arco está cargado de flechas envenenadas de conceptos e ideologías para que la gente tenga sus, entre comillas, sus razones. Pero no olvidemos lo que dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Recuerdo hace muchos años, tal vez 50, en una tarde se derramó el Espíritu Santo ahí donde estábamos en Poza Rica, de tal manera que hubo un bautizadero de gentes y de jóvenes, y los que iban entrando al salón, al templo, no sabían ni por qué, pero sentían la presencia de Dios y caían, dando unos cuantos pasos o arrimándose al altar, en llanto, en grito, en invocación, en arrepentimiento. Se había orado por algún tiempo, juntándose a las 6 de la mañana. Esto era cuando no asaltaban tanto. Y se dio que una Semana Santa, me acuerdo, era una Semana Santa. Yo había invitado a un predicador especial, pero ya Dios preparó todo porque esa semana no fue. Tuvo algunas situaciones y no pudo ir. Y es que el Señor pues no permitió que fuera porque había un mensaje especial. Me acuerdo que el mensaje fue: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Empezamos a las 4 de la tarde
y terminamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Fue una avalancha de presencia de Dios. Y es que cuando se ora así, movido por Dios, el Señor responde. Algunos de ustedes quieren avivamiento, pero si ponen su parte, Dios pone la mejor parte. Tenemos que reconocer que no toda nuestra familia está aquí. Por lo tanto, si no vienes al culto en la tarde, pues tienes que atender a tu familia porque te usan de criado o de el que invite al restaurante. Y el que invita paga. Y fíjense que para el Dios estómago, porque dice Pablo de algunos, cuyo Dios es el vientre. Una parte de creo, Timoteo dice, cuyo Dios es el vientre. Ay, pues que se me antojó esto y que se me antojó aquello y parecemos mujeres embarazadas. Y dejamos de venir a la reunión con nuestros argumentos o compromisos. ¿Cuándo qué? Estamos tan necesitados de enseñanza porque cada día su palabra es nueva, aunque se repita. Siempre hay algo nuevo. Y podríamos perdernos una bendición especial para mí en algún culto, quizá algún concepto, quizá alguna palabra, tal vez alguna enseñanza. Eso era para mí. Pero al argumentar, al poner argumentos e ideologías y pretextos y justificaciones, pues me puedo perder una gran bendición para ese día, porque Dios pudo haber destinado ese día para que yo oyera algo que puede cambiar mi vida. En esta etapa de nuestra vida como iglesia, no podemos perdernos nada, porque de por sí tenemos poco tiempo en la semana para reuniones. Recuerden que los discípulos se reunían cada día, o por decir de otra manera, todos los días en el templo. Hoy se han implementado algunas formas pues, para mantenernos como interesados con programas que no necesariamente son malos, pero que no llegan al nivel de un verdadero discípulo. Entonces corremos el peligro de estar flaqueando o como jugando, porque no separamos el tiempo, poniendo en el tiempo en primer lugar al Señor. Algunos que siempre dicen, ahora sí ya voy a ir al templo, ahora sí ya. Pues no están. Y casi lo juran y lo perjuran, ya nada más falta que se persignen.
y que digan lo juro por. Pero bien dice la palabra, no es del que corre ni del que quiere. Sí, porque muchas veces cuando decimos, ahora sí ya, lo decimos con orgullo, como si de nosotros dependiera. Cuando debemos de decir que Dios me ayude, que Dios me levante, que Dios tenga misericordia de mí. Creo que ese sería el lenguaje correcto. De otra manera, querremos quizá, pero no podremos. Y así se nos pasa la vida como el agua en las manos. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos viejitos, ya tenemos arrugas en las arrugas, ya no tenemos la fuerza de antes. Y hacemos de esto una rutina, cuando que debe de ser todo nuevo. Amén. Porque la iglesia primitiva se movía de una manera diferente a nosotros. Hoy hasta los pastores se tienen que vestir de payasos para divertir a la gente. Así como payasos vestidos de payasos predican o montan algún espectáculo. Hubo un tiempo, creo que ya no se hace en muchas partes, pero se empezó a hacer mucho como una moda. Preparaban principalmente damas, señoritas de la iglesia, y las ponían en el altar y con pandero, y tenían que ensayar los coros, las alabanzas que iban a entonar, y se movían pero bajo un programa. Nosotros como grupo nunca lo admitimos, porque eso tiene que ser espontáneo. Lo que es de música, bueno, sí tiene un programa, pero lo que es de expresión del espíritu tiene que ser espontáneo, movido por el Espíritu Santo. Entonces, aprendamos a dejar las excusas, nuestras razones, que pueden tener su valor y su importancia, pero que para esto debe ocupar el lugar número 1, porque el Señor nos llama a nosotros primicias. Y ser primicia es el primero. Jesús fue primicias en la resurrección de los muertos. Y nos llama a nosotros primicias. Y si nos vamos olvidando de esto, pues al rato, ¿qué va a quedar? Fácilmente nos podemos deslizar si no tenemos cuidado. Miren las bellas lecciones que el Señor nos da a través de su palabra. Hoy en la mañana, hoy eso me llenó a mí. Me llenó y me dio una lección personal para ver la dimensión en la que estoy. Porque este hombre llamado Abraham, más tarde se le agregó una letra a su nombre. Primero fue Abraham, después fue Abraham. Se le agregó una
una letra de las 4 que hay en el nombre sagrado de Dios, Yuhei Bauhei. Porque iba avanzando y ofreció en entrega a su hijo por fe. Y le preguntó el muchacho, su hijo, padre, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está la víctima? Y dijo él, el Señor proveerá. Y en eso vieron una cabra, carnero, enredado en zarzales. A quien se le haya perdido, no supo ni para qué sirvió, pero en ese momento Dios suplió la necesidad y el sacrificio se hizo con ese animal. Y le dijo Dios, ya te probé. No porque Dios no supiera. Y el Señor se agradó y alabó a Abraham. Ahora, en una menor proporción, en una menor nivel. ¿Qué hay con nuestros Isaacs? Me refiero a cosas, me refiero a ocupaciones, me refiero a trabajos que podemos hacer hoy, me refiero a la familia que tenemos que dejar en casa. Esos son nuestros Isaacs, en mucho menor proporción. Porque imagínense ahí literalmente sacrificar a su hijo, el único. Pues no fue cualquier cosa. Sin embargo, tenemos muchos Isaacs, por ejemplo, pecados favoritos que estimamos que no ofenden a nadie, pero que se hacen vicios en nosotros. Y luego no los queremos entregar. Con tan poco nos ahogamos. Por eso también tenemos que considerar que el Señor tarda para contestarnos, no que no nos conteste, pero tarda para contestarnos a pesar de que le hemos pedido, Señor, mi hijo, Señor, mi situación, Señor, mi modo de ser. Y son Isaacs porque son únicos para nosotros y no los entregamos. Y así podemos pasar la vida y el tiempo se nos va y la vida se nos acaba. Y nos vamos a ir con el Señor, sí, eso ya es una garantía. Pero muy faltos y muy sobrados. Y a pesar de eso el Señor nos puede usar en su soberanía. Nos usa. No por otra cosa más que por Él. ¿Está claro? Nada más como punto de comparación. Allí en el libro de Mateo, donde está la historia del rico y Lázaro, ¿qué capítulo es? No es nuestro tema porque vamos a seguir con Abraham.
pero ahora desde otro punto de vista. Pero hay la parte donde habla de Rico y Lázaro. Está en Mateo, ¿verdad? ¿Está en Lucas? Lucas. Allí usa la palabra justificarse. Y en base a la justificación de la que habla ahí, cuenta la historia de del rico y Lázaro. Fíjense la importancia que tiene este concepto. Antes de eso, el 15, a ver el 15. A ver ahí vamos a leer. Miren cómo dice, leamos. Y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, fíjense qué frases ahí, como que nos pega de cachetadas a cada uno de nosotros. Nos voltea la cara con esas verdades cachetadas. Y vean, en base a la justificación, a veces yo pregunto por alguien, no, pues es que tuvo que ir, no, pues es que tuvo que hacer, no, pues es que tuvo... Y siempre hay justificaciones. Siempre. Oye, no vi a tu esposo, no lo veo. Ah, pues es que delante de los hombres. Pero Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es, ¿saben qué es abominación? Es lo peor. Él dijo muchas veces, me es abominable. Entonces, vean la dimensión. Y debido a eso, cuenta la historia del rico y Lázaro, del paraíso y del infierno. Entonces no es cualquier cosa. Porque el contexto de esa historia es esto. Y también después de esto, a ver el verso 16, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza. Entonces hay que esforzarse. Quien quiera, es decir, el que quiera, se esfuerza a entrar a él. Y aquí está la famosa frase, pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. Cualquiera que repudia, ahora fíjense, esto dio motivo a que hablara del adulterio, por las muchas justificaciones que hay. Entonces las justificaciones existen. Y si ya no hay adulterio físico, por lo que sabemos, sí hay adulterio espiritual. ¿Qué es adulterio espiritual? Pues es no obedecer, es no cumplir con el compromiso de amor que tenemos con Dios, es ser desobediente y tener siempre justificaciones. Vuelvo a repetir. Debido a que dijo Jesús, ustedes son los que se justifican a sí mismos, viene todo lo demás. Y todo lo que viene, pues no es cualquier cosa. Es el marco de referencia para todo lo que está
en el Evangelio. Luego, si tú tuvieras una familia cristiana completamente, creo que con mayor gusto vendríamos a la casa de Dios, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y entonces sitúa a la iglesia como un sacerdote. Y si es como el buen aceite que desciende desde la cabeza y pasa por la barba de Aarón, el sacerdote, que es tipo y figura de Jesús. Entonces cuando venimos, Dios nos unge con su presencia a través del Espíritu Santo. Y vamos a ser edificados tan solo con el hecho de juntarnos en su nombre. Pero si alguien tiene justificaciones que humanamente pueden ser válidas, pero no espiritualmente. ¿Pero ven ustedes conmigo? Entonces, dice, y cualquiera que quiera entrar al reino de Dios, que es la esposa, se esfuerza a entrar en él, porque esto ya corresponde al lugar santísimo. ¿Sí? Ese es el reino de Dios. El reino de los cielos lo tenemos ubicado en el atrio y parte del lugar santo, parte, no todo, pero parte. Pero ya el reino de Dios está ubicado en la parte más alta, donde empiezan los pies del Padre. Y hay que ascender a esa dimensión de la cual la hermana Hicks enseñó muchísimo por años. Aún antes de que llegaran los que más tarde ya no estuvieron ahí y que ahora están en otro lado. ¿Qué sabían ellos de eso? Pero hoy pueden opinar equivocadamente. Y el mayor peligro es que van a llevar a la borregada, digo así porque son gente que no lee mucho la Biblia. Se conforman con algún ministerio y lo inflan, sintiéndose grandes e importantes, porque su nombre empieza a ser conocido. El nombre de ellos, no el nombre de Jesús. Dice la Biblia, no temáis, manada pequeña. Y nosotros por lo que ha pasado, hermanos, venimos siendo poco a poco algo así, una manada pequeña. A veces nos llevamos sorpresas en gente que, a pesar de lo que se sabe positivamente para nosotros, hace o ha hecho decisiones. ¿Cómo es posible? Que escojan a un hombre malo, como dijo una vez una hermana que le preguntaron a algunos de los vecinos, ¿por qué ya no están aquí? Y entonces ella dijo, pues es que un hombre malo vino y llamémosle hombre malo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hay gente que sigue escogiendo al hombre malo a pesar de que se dictaminó juicio e injusticia contra ellos y
favor a nosotros. Pues quiere decir que nunca capturaron la causa, aunque se les pudo haber explicado. Pero como vimos hace 8 días, cada quien, más bien todos buscan, ponme ese texto por favor, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es lo de Cristo Jesús. Pues cada quien busca tal vez una posición, un nombramiento, palmadita de espalda. Por eso dice ahí, porque todos, fíjense cómo generaliza, ¿eh? Quiere decir que tenemos mucho de eso. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso les recalco cada día, vamos a llegar hasta el final de la causa. Lo demás Dios lo va a arreglar. Lo demás Dios lo va a determinar de la mejor manera. Pero al final de cuentas, que sea lo que Dios diga. Y procurar no salirse del esquema que hemos aprendido. Amén. Muy bien. Entonces, es una manera de comentario. Vamos a ver ahora Génesis 12. Y comenzamos el mensaje de esta noche. Génesis 12. Hay alguien que luego viene aquí y luego anda por allá, más al norte. Va para allá, viene para acá. Y se le preguntó, ¿por qué no viene? Creo que viene cada 15 días. Pues sí he ido allá, dice, pero pues es igual. Pues es igual cuando no se ve la causa. No es igual porque allá hay un hombre malo. Y no que aquí haya un hombre bueno. Pero sí queremos ser diferentes. Entonces, no es igual. Porque allá está el hombre malo. Y sus malitos que se han dividido y se quieren multiplicar en diferentes puntos, principalmente de aquí de México. El argumento es este. Es que allá no tienen el testimonio. Nosotros sí lo tenemos. Quiero decirles que eso fue una dispensación mientras la hermana Hicks y la hermana Esparza vivieron. Fue una dispensación. Porque hoy, ¿quién llena los zapatos de ellos? Entonces, se tienen que cambiar las formas sin cambiar el objetivo. ¿Me doy a entender? Génesis 12. Así que no se confundan. Es parecido pero no igual. Porque allá está el hombre malo. Y recuerden que nosotros somos Caperucita. Y allá está el lobo. Eso sí lo puedo decir. Eso sí lo puedo decir. Como dijo esta hermanita acertadamente, cuando un vecino le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué se tuvieron que ir? Es que vino un hombre malo e hizo todo esto. Pues llamémosle así. Amén. Alabado sea su nombre. Capítulo, ¿qué les dije? 12.
está el llamamiento de Abraham. Y quiero mencionar algunos principios en este llamamiento. Un gran llamamiento. Antes de Abraham no había judíos. No había judíos. Los judíos, propiamente dicho, nacieron de Abraham. Porque Dios empezó con él una nueva nación, una nueva raza, para darles un ADN diferente. No hay nadie igual que los judíos. Los judíos son muy especiales. ¿Pero dónde empezó? Empezó con un hombre que también le extendió la mano. Abraham le ayudaba a su hermano o su tío, su hermano creo, que hacía ídolos, figuras para vender. Pero Dios le habla a Abraham y dice aquí, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquí hay varias cosas, su tierra, su parentela, dejar a su padre e irse a una tierra que él no conocía, él no sabía. Se refiere a Canaán, pero cuando Canaán estaba la tierra, por decirlo así, bruto, donde había habitantes superpoderosos, gigantes. Pero no le dijo el nombre de la tierra, le dijo, yo te la voy a mostrar, tiempo futuro. Entonces, vamos a hablar de llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham fue un llamamiento a la separación. Y este mensaje que tenemos, hermanos, es un llamamiento a la separación, más que ningún otro grupo. Hay grupos que solamente se conforman con que la gente acepte a Cristo y es una gran cosa. Es una gran cosa, pero ahí se quedan. Ya aceptaste a Cristo, qué bueno, ya no te vas a ir al infierno. Es verdad, pero se pierden el 99% de lo demás. Así que es un llamamiento a la separación de su país. Pues cambiarse de casa ya es todo un argumento. No nos gustan los cambios. Ahora todavía estamos batallando un poco en la adecuación de el lugar a donde tenemos que habitar por la situación. Adaptar esto mientras, adaptar aquello, acomodarnos a esto, acomodarnos a aquello. Y ahí lo vamos habilitando poco a poco. Pero la separación de un país es algo más fuerte, porque representa las cosas matrices.
las cosas de origen, las cosas materiales. Eso representa la separación de su país. Y número dos, su llamado es la separación de la familia. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Tenemos parientes muy cercanos. Y no me refiero solamente a gente. Me refiero a otras muchas cosas. Pero esto representa los afectos y amores. Los afectos y amores. Yo recuerdo cuando recién salimos de la iglesia en Poza Rica, pues estábamos muy pobres, con 5 chamaquitos. Y durante 6 meses no tuvimos iglesia. La vida fue difícil. Dios abrió puertas en nuestra medida para salir adelante. Pero recuerdo por esto que les digo que, pues un día decidimos ir estando arrimados en algún lugar, no me acuerdo en qué parte nos arrimamos con alguien de aquí de México, y pensamos en ir a Poza Rica porque allá estaba mi suegra, y como quiera que sea, tenía una casa sencilla, pero pues tenía techo y paredes de madera, porque el clima pues no es tan frío. Y llegó el domingo de esa semana y pues ¿a dónde vamos? Pues vamos a la iglesia donde estuvimos. Allí estaba 5 minutos bajando. Y llegamos y pues la gente le alegró mucho vernos, nos abrazaban, en fin. Después de 1 o 2 años que ya no estábamos ahí. Pues entonces el líder se sintió muy celoso y nos acusó con la hermana Esparza de que fuimos a alborotar. Fuimos por la necesidad de, pensándolo bien, pudimos haber ido a otra iglesia de ahí mismo, del mismo movimiento, pero pues quisimos ir ahí. Y de entonces la hermana Esparza estableció que el pastor que saliera no se presentara durante un año, no tuviera conexiones con nadie, porque siempre hay la cosa de la queja y el pastor pues quiere redimir situaciones. Y entonces la hermana fue muy clara y nos dijo, no más, no solamente para nosotros, sino para todo el movimiento. Y a veces eso duele, porque el orgullo de redención de uno es redimir tal o cual situación. Porque uno piensa que, ¿qué harían sin mí? Pobrecitos, ¿en qué manos están? Pero él en su llamamiento se separa de su familia. Y dije hace rato que esto representa afectos y amores. Amores sinceros, pero que pueden hacer daño cuando ya
uno trata de redimir situaciones que ya no le corresponden. Pues ya no volvimos a regresar a ese lugar. Hasta que pasaron años y ya no estaba el mismo líder y ya fue diferente. Había gente nueva, en fin, personas que no nos conocían. Pero vean ustedes cómo hubo esa disposición, por lo cual más tarde cuando se le pide a su hijo, él ya estaba entrenado. El hijo de sus amores, el hijo único, al que había dedicado toda su atención. Entonces vean, un mensaje de separación. Punto número 2. ¿Perdón? No. Dije primero un llamamiento a la separación. Ese es el 1. El 2 es un llamamiento a la comunión. El punto 1 tiene 2 cosas que ya las mencioné. Que fue separación de su país. Que fue separación de su familia. ¿Ya lo agarraron? ¿Ya? Muy bien, vamos al punto principal número 2. Un llamamiento a la comunión. De aquí hay incisos. Inciso número 1, saliendo de la tierra. Saliendo de la tierra. Le decía a una persona que me decía, pero es que sí nos duele, hermano, que mire, que todos los años y acá y allá. Pues sí tiene su razón. Pero a nosotros también nos dolió, después de 30, 40 años de estar ahí, salir. ¿Amábamos el lugar, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero salimos. Sin embargo, Dios ha sido bueno. Amén. Y no estamos a la intemperie. Mi hermano tiene que poner una lona en el patio. Y ya ven el agua, y ya ven a veces el frío. Y no es fácil. Lo bueno es que más de 200 hermanos siguen fieles. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Pero incómodo, bastante. Entonces, estamos en el punto número 2, un llamamiento a la comunión. Para que él tuviera comunión necesitaba salir de su tierra, porque toda la tierra donde él vivía, su país, estaba lleno de idolatría y de crueldad. Entonces nosotros tenemos que salir de en medio de, a ver si encuentras la cita donde dice, y no os juntéis en yugo con los infieles. En yugo, dice en yugo. Parece que es 1 Corintios 10 o 6. 6. ¿Cómo dice? No os juntéis en yugo con los infieles. No quiere decir que no tengamos relaciones en el sentido comercial o en el sentido social, hasta cierto punto para darles el mensaje. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues antes nos decían, vente compadre, vamos a echarnos una.
Y ya no era una, eran muchas. Vente, compadre, vamos al California Dancing Club o al Riviera o a Los Ángeles, que para su información está aquí en Lerdo. Yo de chamaco trabajé a un lado del Salón de Los Ángeles. No, pues eran unas fiestas tremendas que hasta retumbaban las paredes. Y ahí ya era yo un mocito, pero ya oía todo la algarabía, llegaba mucha gente. No sé si todavía hagan eventos ahí, pero pues era lo máximo, ¿no? Para la gente. Yo no sé por qué esa gente cuando se va convirtiendo no danza aquí. No me lo explico. Nos podría enseñar algunos pasitos. No es cuestión de imitar, es cuestión de que el Espíritu Santo nos lleve, ¿no? Pero nada más lo digo. Amén. Eh, ya se fue una hermana que el Señor la llamó ya como cristiana, pero ella fue bailarina. Bueno, le gustaba mucho el baile. Y pues no salía de los salones de baile. Y pues sí se movía en la alabanza, claro. Porque además pues sabía moverse. Y dice la Biblia que pues dancemos, bailemos, expresemos, porque el baile es de Dios en su original. En su original Dios es el autor del baile. Dios es el autor de la música. Amén. Nada más que pues el hombre lo ha carnalizado y pues lingo, lilingo, ¿dónde te pondré? Y después, ¿dónde te aventaré? Saliendo de la tierra representa la tierra vieja. ¿Cuál es la tierra vieja? Nuestra carne, nuestra naturaleza con la que nacimos, crecimos y nos desarrollamos. Esa es la naturaleza vieja o la tierra vieja. Punto número 2 del 2, principal, es caminando hacia la tierra prometida. Caminando hacia la tierra prometida. Sin saber, Dios lo iba guiando. Amén. Y antes de entrar a la tierra prometida, hermanos, Dios le hizo hacer una demostración de cómo podía obtener la tierra prometida. Por favor, busquen ahí en Génesis 13. Verso 14. ¿Están conmigo? 13, 14. Dice malos, ¿cómo dice? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjense otra vez, separación. Tenemos que apartarnos de aquellos que nos desaniman, nos desalientan, nos dan un mal ejemplo. Esto no quiere decir que te divorcies, pero que no sigas el ejemplo. Que te conserves firme, aunque tu pareja no quiera. Verso ¿qué? 14. Después que Lot se apartó de él y le dijo, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia él
norte es el Aquilón, hacia el mediodía es el sur, al oriente y al occidente. ¿Cómo le mostró desde un monte la tierra prometida? Así. Entonces le dijo, tienes que caminar en forma de cruz. Si no, pues no la iba a poseer. Primero la pisó para que después sus descendientes la obtuvieran. Y tenemos que aprender a poner las cosas debajo de los pies. Sí, tengo que hacer esto, sí, tengo que hacer aquello, sí, me urge más aquello, sí, es necesario hacerlo. Pero primero, poner a Dios en su lugar. ¿No creen ustedes que a Abraham le dolió mucho que Lot se pusiera ambicioso y a pesar de la bendición que había obtenido por la sombra de Abraham, después ya se peleara con los pastores de Abraham? Porque creo yo que el peleonero era él. Los otros pues no se dejaban, pero el peleonero era él porque prosperó mucho a la sombra de Abraham. Y Dios le dijo, aparta, separa a Lot. Mientras no separemos nuestros lots de ganancia, Dios no nos va a mostrar una visión personal de la meta a la que nos ha llamado. Y así pues nos vamos a aburrir, nos vamos a fastidiar, no le vamos a ver chiste, va a ser pesado estar en la casa de Dios, cada día más pesado. Y vamos a dar justificaciones para esto, para aquello, ya vimos las justificaciones. Punto número 2 del 2. Yendo a la tierra prometida. Es 2 del 2. El 1 fue saliendo de la tierra. El 2 es yendo a la tierra. O caminando. Representa la fe del creyente también. El 2. El 2 del 2. Y el 3 es hablando con Dios. Porque Abraham donde llegaba y asentaba hacía un altar en honor a Dios. Representa la vida de oración. El altar representa la vida de oración. Y por último, punto número 3, en este llamamiento, un llamamiento a bendición. Un llamamiento a bendición. Aquí hay 3 puntos abajo de esto. Punto número 1, bendiciones personales. Porque Abraham representa la vida triunfante del cristiano. Abraham representa la vida triunfante del cristiano. Siempre gozoso. Estar siempre gozosos, dice el Señor. ¿No? Y mantenernos en aquello que Dios nos dio con gratitud. Número 2, bendición a pueblos y vecinos. Bendición a pueblos y vecinos, y sobre todo a su descendencia. Y la bendición de Abraham va a alcanzar a todo el mundo. A pueblos, naciones, gentes, tribus.
A todo mundo los va a bendecir Abraham. Aún en el lago de fuego tendrán que doblar la rodilla. Esa es la bendición de Abraham. Qué ironía, ¿no? Pero aún ahí. Y número 3, bendición a las generaciones futuras. En este caso representa a nuestros hijos, familiares, los más cercanos. Bendición a las generaciones futuras. Qué gran llamamiento en donde hubo una respuesta positiva y que preparó el camino para que Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, fuera con la fe y la esperanza de que Dios iba a hacer provisión. Amén. Y en lugar de perder, ganó, porque Isaac se conservó sano y salvo. Y de Isaac vino Jacob, y así toda la demás descendencia. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre. Amén. Verso 17 del capítulo 13. Desde el 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré de ti, tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. O sea, forma de cruz, ¿se fijaron? Porque a ti la tengo de dar. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Mamre, que es en Hebrón, y otra vez ahí edificó un altar. ¿Se fijaron? Entonces, qué llamamiento que lo preparó para cuando Dios le pidió a su hijo. Y él con fe, ya entrenado, ya conociendo la naturaleza de Dios, dijo, Dios proveerá, porque le dijo a sus criados, quédense aquí, y el muchacho y yo regresaremos. Y Hebreos nos dice que aunque lo hubiera matado, Dios era poderoso para resucitarlo. ¿Lo han leído? Tendremos ese tipo de fe, porque Dios en este mensaje nos ha llamado y tenemos una misión que cumplir con todo y los defectos y errores que tenemos, porque el llamamiento no es en base a que somos la gran cosa, es al contrario, a que somos la peor cosa. Por eso Dios nos llamó, porque somos lo peor de lo peor, no lo mejor de lo mejor, bueno, ni siquiera regular. La Biblia dice que el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento. Y si Dios nos llamó, Él no se va a arrepentir. Solo que nosotros vamos a hacer del llamamiento un negocio o una misión. Pero sí tenemos que darle cuentas. ¿Sí estuvo claro? Muy bien, hermanos. Entonces tú y yo y todos somos llamados. Para que seas escogido, Dios te va a pedir que entregues. Y si entregas, pasas a ser fiel.
y ya nadie podrá quitarte eso. ¿Alaban a Dios? Qué bueno que están aquí, hermanos, porque muchas iglesias a esta hora ya están vacías por esos conceptos que les digo. Pues si los judíos iban una vez cada 8 días a la sinagoga, nosotros ¿por qué tenemos que estar ahí 2 veces al día? Ya lo dije hace rato. Si fuéramos la nación judía, pues toda la familia sería con el mismo sentir, con un mismo propósito. Pero bueno, los hijos hacen sus decisiones mal hechas porque también no fueron bien instruidos por nosotros. Hubo algún tiempo de descuido. Y hoy el ambiente y todo lo que nos rodea pues es de libertinaje y cogen esas costumbres. Pero si nosotros somos un modelo, ungidos por Dios, no se podrán salir tan fácilmente. Y si se salen, les va a ir como en feria para que entonces se entiendan por la mala. Pero Dios es fiel para que aún por la mala entiendan sus lecciones y no se pierdan. Aunque pierdan el mensaje. Quizá pierdan el mensaje. Pero que no se pierdan. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Y yo sé que aunque aprendieron a nadar, no sé que les vaya a agarrar el agua y esta vez sí se vayan a ahogar. Pónganse de pie y damos gracias a Dios. Amén. Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra, porque a través de ella y en ella nos enseñas, nos ubicas, nos abres los ojos para ver mejor. Te damos gracias por haber estado aquí y sin duda alguna vencer algo que tiene justificación, que tiene ideología, que tiene razón, pero es humanamente hablando. Divinamente hablando no hay justificación. Porque tú dices, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de ti es abominación. Ayúdanos para hacer buena esta palabra en el momento preciso. Y que en un momento dado queramos por ti, dado por ti, ser fieles. Y mantenernos en tu justicia, que es por lo que hemos estado luchando. Ver el objetivo por lo que estamos aquí. Estamos pagando un precio que es mínimo en comparación a otros. Te damos gracias y te rogamos la bendición en esta hora de salida. Que tu gracia, Cristo, que tu amor, Padre, y que la participación, consolación y guía de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de mis hermanos. Protégelos, manda a tu ángel y guárdalos en todos sus caminos. Porque lo que empezaste, lo terminarás. Amén. Gracias, Señor. Pásele, hermana. Siéntese un momentito, 5 minutos, por favor. Estando yo en mi trabajo, estaba yo con la señora con la que trabajo
platicando, estaba sobre el mostrador, ella recargada, así mirando hacia la calle, y yo estaba de espaldas. Entonces estábamos comentando lo que sea, y de pronto ella empezó a gritar, empezó a decir, no, 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 no. Pues yo estaba parada, no supe, no me decía nada, y de repente gritan, ¡ah! Y se escuchó un ruido muy fuerte. Entonces ya volteé yo y escuché un ruido de un motor. Lo único que hice fue pues hacerme hacia donde pude, y resulta que venía una motocicleta a toda velocidad, porque en lugar de frenar le aceleraron, se equivocó la persona que venía manejando y venía directo hacia donde yo estaba. Entonces la verdad yo pensé que era un coche, ¿no? Y ya ven que luego se ven esos accidentes tan horribles que se meten los carros a las casas, a los negocios. Y yo al escuchar, pues no atiné, ella no me dijo quítese, sino gritó muy fuerte, muy espantada. Entonces, pues yo me hice a un lado y lo único que dije, Padre Santo, ¿no? Más nada. La moto se apagó y después me enseñó ella el video, porque tiene una cámara, cómo la moto se paró en la banqueta e hizo esto. Entonces la persona que iba manejando salió de una marometa y cayó cerca de donde estábamos, pero por fuera, claro. Entonces pues nos quedamos, ¿qué pasó? Ya salieron y todo. Salió ella y le decía yo al hermano Luis que lo sorprendente es que donde ellos se estamparon ahí en la banqueta, ella pone su carro. Y ese día, por la misericordia y el testimonio que Dios tenía que darle a ella, hizo su carro hacia allá. Lo que nunca hace, porque ella es su tesoro, su coche. Entonces quiere verlo siempre. Y estaba hacia atrás. Entonces, lo curioso, se apagó la moto. No les pasó nada a ellos. No brincó la moto. No brincó la moto hacia la banqueta. no me llevó, no pasó nada. Y ella se quedó así y le dije, esta es la muestra de que Dios está aquí y nos está protegiendo. Es Él. No le quise decir porque está una de sus hijas. Pero sabemos que la sangre de Cristo protege y es lo que acaba de ahorita, maravillosamente lo que dice la palabra. Dios bendice alrededor de lo que nos da a nosotros y protege a ellos que están cerca de nosotros. Ella sabe que el jueves es día de oración. Yo salgo a las 8 de trabajar. Ustedes me van a ver que llegue a veces corriendo a 7:30, por favor, una disculpa. Pero es que de pronto ella me dice, ya váyase, aunque yo me quede. Porque sabe que es día de oración y me da todavía esa oportunidad. Y ese día eran las 3 de la tarde y me dijo, ya váyase a su casa. Le dije, no, voy a comer, regreso. Ya váyase. Entonces ella recibió una vez más el testimonio de que decía el otro día, Dios existe. Claro que existe. Estamos usted y yo, le dije, vivimos, respiramos. Pero bueno, es difícil que ellos lo entiendan. Sin embargo, no puede evitar entender y saber que ahí está Dios, el hacedor de maravillas. Doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. Gracias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, así que tengamos temor respetuoso. Y Dios promete su palabra, ¿verdad? De cuántos accidentes nos habrá librado y ni cuenta nos hemos dado. Pero Él en su misericordia todavía nos mantiene, nos sostiene. Así que gracias a Dios, porque no pasó a mayores. Bueno, pues eso ya fue la extensión de Abraham con su sobrino Lot. Y miren lo que le pasó a Lot. Después terminó perdiéndolo todo por ambicioso. Ambicioso. Dice la palabra que si tenemos con qué comer y un lugarcito, seamos contentos con esto y ya si Dios da más, no nos volvamos locos. Cada cosa en su lugar y cada cosa en su tiempo. ¿Sí? Desnudo nací, desnudo voy a regresar. Bueno, con el ropaje celestial. Pero quiere decir nada de lo material, ¿verdad? Por lo que tanto nos ufanamos. Que Dios les bendiga, hermanos, pónganse de pie.
Invocamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga.